¿Tiene alguna duda o alguna pregunta de lo que vimos en la clase pasada? La clase pasada estudiamos normalización, ¿sí? Que como les decía yo es un mecanismo para digamos, evaluar la calidad de un diseño, ¿no? De datos. Cuando ustedes estudian y extraen datos de algún lado y arman una planilla o arman una base de datos, ¿sí? La normalización les permite a ustedes, de alguna manera, garantizarse que tiene cierta calidad el diseño, ¿sí? O sea, que no se han errado, que no se han confundido al diseñar, ¿sí? Básicamente, el típico error de meter dos entidades en la misma tabla, por ejemplo, dos entidades que quedan escondidas en una misma tabla, que genera mucha redundancia y que después cuesta mucho mantener, ¿sí? Bueno, eso es, digamos, la esencia de la normalización. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que eran tres formas normales, ¿no? Bueno, repasamos la semana pasada cuáles eran las tres formas normales. ¿Dudas o preguntas les han quedado de ese tema? Amigo, una duda con la tercera forma normal. Bien. ¿Cuáles eran los puntos? Bien, perfecto. Hacemos un repaso de las tres, si querés, y hacemos hincapié en esa. Bueno, en general dijimos que la normalización es un mecanismo, es un análisis que se hace sobre una tabla para ver si cumple con determinados requerimientos, lo cual le da cierta garantía de calidad, ¿sí? de que eliminamos ciertas redundancias, de que hay una cierta calidad, digamos, en la forma en que están armados los datos. ¿Sí? Ahora, ¿quién se acuerda cuáles eran? Eran 5 requisitos para la primera forma normal. A ver, ¿quién se los acuerda? ¿Puede haber filas repetidas? No puede haber filas repetidas, muy bien. ¿Qué más? El orden de las filas no es relevante, muy bien. Filas repetidas, eso es bastante obvio. No puede haber dos filas que tengan exactamente la misma información las dos. ¿Sí? Fíjense que sí, es muy parecido, pero cambia algo, ya no es repetido. ¿Sí? Seguramente vamos a encontrarnos el problema en alguna forma normal más alta. ¿Sí? Pero para la primera forma normal pasa. ¿Bien? Entonces, repetición de filas. Que el orden de las filas no sea relevante, que ustedes en el sistema no necesiten hacer algún cálculo o hacer alguna deducción o tomar alguna decisión en función de la forma en que están ordenadas las filas en la tabla. ¿Sí? No se debe dar por asumido que ese orden implique algo. ¿Ah? Muchos gestores de base de datos las ordenan internamente como les conviene a las filas, no como ustedes le dicen. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Ah? Tercera. Lo mismo con las columnas. El orden de las columnas no es relevante. ¿Sí? O sea, el significado de cada columna tiene que estar bien claro en el nombre de la columna. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo dos columnas que se llaman teléfono, no puedo asumir que la primera es más importante que la segunda o cosas así. ¿Ah? Si yo quiero eso, tendré que ponerle teléfono principal, teléfono secundario. Entonces, ahí sí. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, el orden de las columnas tampoco debe ser relevante. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra característica importante había? No debe haber campos ocultos. No debe haber campos o identificadores ocultos en las filas. ¿Sí? Todos los datos que se guardan tienen que estar a la vista. ¿Sí? No tenemos que poder relacionar mágicamente, identificar mágicamente una fila, ¿sí? Por algo que no esté explícito, que no esté visible. Bien, muy bien. Perfecto. Y falta uno. El feo, el difícil. ¿Cuál era? Que cada campo debe contener a lo sumo un valor de su dominio. Muy bien, exactamente. Cada campo puede contener a lo sumo un valor de su dominio. Les dije, ¿se acuerdan que primero era exactamente 1 y después lo cambiaron por a lo sumo 1? ¿Sí? Y es, digamos, esencialmente el atributo clave de la primera forma normal. ¿Sí? Es el que dice que no podemos poner teléfono y guardar muchos teléfonos. ¿Sí? O poner hermano y guardar muchos hermanos. ¿Sí? No es la forma correcta de hacerlo. Si queremos guardar varios hermanos, tenemos que poner varias columnas para guardar a varios hermanos, o tendríamos que mandarlo a una tabla aparte, o sea, tendríamos que hacer un diseño un poco más complicado, ¿sí?
donde relacionáramos a cada persona con sus hermanos, por ejemplo. ¿Sí? Algo que andaría bien en tercera forma normal. ¿Sí? Por ejemplo, una tabla que diga hermanos y que guarde las claves de apares, ¿no? De quién es hermano de quién. ¿Sí? Esa sería una forma buena de modelar los hermanos. Entonces, las personas son personas. Tu hermano también es una persona, por lo tanto seguramente está registrado en la misma tabla, ¿sí? en otra fila. Entonces, en una tabla afuera yo puedo decir, acá, tal es hermano de tal. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, perfecto. Entonces esas eran las 5 condiciones para la primera forma normal. ¿Se acuerdan que les dije también que cómo se solucionaba ese tema? Bueno, la solución más elegante de todas, que no siempre es la más económica, no siempre conviene aplicarla, ¿sí? Es esa de poner tablas aparte. Si yo tengo que guardar muchos teléfonos, tendré que hacer una tabla para los teléfonos. ¿Sí? Si yo tengo que guardar la relación de hermanos, yo modelaría la relación de hermanos, porque son 2 personas. Entonces, probablemente los 2 hermanos estén registrados en la misma tabla y la relación de quién es hermano de quién hay que modelar aparte. Y no poner una columna que diga hermano. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? También una intermedia podría ser, bueno, asumiendo que solamente podés tener un hermano, entonces podrías poner la clave de tu hermano ahí en esa columna. Pero para hermano no sirve eso. Eso puede llegar a servir para padre, por ejemplo, para madre. Ahí si yo dijera, bueno, a ver, de cada persona tengo que decir quién es el padre. Puedo guardar una columna y en esa columna guardar la clave. ¿Sí? El atributo clave del padre. ¿Sí? Por ejemplo, el DNI, no sé, o el quit, o lo que sea que esté usando como clave, bueno, guardan eso. Para madre lo mismo, otra columna madre. ¿Sí? Bien. Pero para hermanos es más difícil, porque uno puede tener muchos hermanos. Podría no tener ninguno, podría tener 1, podría tener 2, podría tener 3. Entonces, por ahí conviene hacer una tabla aparte que se llama hermanos, que tenga 2 claves. ¿Sí? 2 quit, por ejemplo, 2 DNIs, entonces ahí se ponen los DNI de los 2 hermanos. ¿Sí? Entonces después uno puede decir, si son 3 hermanos, bueno, el hermano mayor con el del medio, el hermano mayor con el menor, y los otros salen solo, con transitividad. ¿Se entiende, no es cierto? Bien, perfecto. Segunda forma normal. Segunda forma normal, dijimos que lo importante era el tema de la detección de las claves. ¿Sí? O sea, había que analizar los datos para ver cuáles eran las claves. ¿Sí? ¿Qué eran las claves? Eran los conjuntos de campos que identificaban unívocamente a una entidad. ¿Sí? Teníamos que tratar de, en el análisis, encontrarlas todas. O sea, ¿qué conjuntos de claves definen unívocamente a una persona? Puede haber más de uno. Hay claves que son compuestas y además puede haber más de una clave. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos el número de quit, ¿sí? El número de quit es una clave por sí solo. Si es ese campo solo, te identifica unívocamente a una persona. ¿No? Pero si tenés DNI, ¿sí? Acá en Argentina no te alcanza el DNI solo, tendrías que llevar el sexo también. ¿Sí? DNI más sexo te da identificación unívoca. ¿Está bien? Y podría haber otras que no son tan fuertes, como por ejemplo apellido, nombre y fecha de nacimiento, las 3 juntas. ¿Sí? Es más débil. Podría pasar que haya justo 2 que se llamen igual y que hayan nacido el mismo día, aunque raro. ¿Se entiende, no es cierto? Son cada vez más débiles. La fuerte, vamos a decir, son el quit o el número de documento con el sexo. ¿Sí? Después elige una. ¿Sí? Normalmente el diseñador tiene que elegir una de esas y decir, bueno, esta va a ser mi clave primaria, va a ser la que voy a usar en toda la base de datos. Yo si tengo el quit me quedo con el quit, porque es la más fuerte, porque es una sola. ¿Sí? Si no, DNI con sexo, ¿sí? O podría asumir que no hay documentos corregidos y quedarme con el DNI solo. Eso ya también debilita. ¿Está bien? Pero en una base de datos relativamente chiquita y de gente, si no tenemos mucha gente de muy mayor, ¿sí? Mucha edad, que son los que tienen los problemas con los números conflictivos, y podría zafar también. ¿Se entiende, no? O sea, que esa decisión se toma ahí, cuando uno está haciendo la segunda forma normal.
Y después, ¿qué más había que ver? Una vez que teníamos todas las claves y nos quedábamos con una que era la principal, nos teníamos que asegurar de que todos, ¿sí? De que todos los campos de la tabla dependan de la clave completa y no de una parte. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Habíamos puesto el ejemplo de los libros, ¿se acuerdan? Habíamos dicho, bueno, el autor y el título forman la clave. ¿Sí? Y después, año de nacimiento del autor, cuando vamos a analizar, descubrimos que no. Esto depende del autor, pero no depende del libro. Y eso hace que la tabla ya no esté en segunda forma normal. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Se entendió este concepto, ¿no? Y cuando pasamos a la tercera forma normal, fíjense que en segunda forma normal, si la clave es un solo campo, no hay ningún problema, o sea, ya en segunda forma normal está. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque todo va a depender de la clave. La clave es un solo campo, con lo cual todo va a depender de la clave completa. ¿Sí? Pero ese problema saltaría en la tercera forma normal, donde decimos también estamos buscando indirectas, dependencias indirectas. ¿Sí? Cuando nosotros descubrimos que un campo no depende directamente de la clave, sino que depende de otro campo que está en el medio y después ese campo depende de la clave, ahí fallamos la tercera forma normal. ¿Ah? Podríamos usar el mismo ejemplo de los libros, pero poner, por ejemplo, como clave el número de, ¿cómo se llama el número de los libros? ISBN. El ISBN. Perdón. El ISBN, ¿sí? Si tenemos un número de ISBN, esa es la clave más fuerte que hay para identificar un libro. Es un número que cada libro tiene ese número único. Entonces ya teniendo ISBN nos quedamos con el ISBN. ¿Sí? Entonces en segunda forma normal esa tabla está. Pero si yo guardo el año de nacimiento del autor en la tabla donde estoy haciendo referencia a los libros, el problema sigue ahí, ¿o no? O sea, seguimos teniendo el problema. No salta en segunda forma normal, salta en tercera. Cuando yo digo, pero el año de nacimiento del autor depende del autor. Y el autor es el que depende del libro. Entonces se llama dependencia transitiva. En tercera forma normal no tiene que haber dependencias transitivas. ¿Sí? Cada campo tiene que depender de la clave completa y solamente de la clave. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se analiza en tercera forma normal. Se busca cada campo y se dice, ¿este campo de quién depende? Depende de la clave, toda la clave o una parte. Si de una parte ya ni en segunda está. ¿Sí? ¿Está bien? Solamente de esta clave, no depende de otra cosa que después depende de la clave. Entonces es tercera forma normal. ¿Ah? Bien, no sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Esa era Como hasta ahí llegamos acá. ¿Sí? En ingeniería se estudian más formas, hay más formas normales. La forma de Wolcott, la cuarta, la quinta, la sexta, no sé si hay una séptima también, ¿verdad? Hay un montón de formas normales. Pero bueno, consideramos que para lo que ustedes van a hacer con la tercera les alcanza. ¿Sí? Ustedes puedan, cuando armen una tabla en una planilla de cálculo, cuando armen una tabla, pueden armar también en una base de datos. ¿Sí? Con que puedan tener en la cabeza esta normalización, ya no más, entendiendo la normalización, ya las diseñan bien. O sea, no es que tengan que diseñar la tabla y después probar. Normalmente teniendo en la cabeza la normalización ya salen bien las tablas. ¿Sí? O sea, ya las arman bien. ¿Sí? Porque se van a dar cuenta antes de empezar. Donde vayan a poner dos valores en una misma columna y dicen, no, esto no va. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Lo mismo que la clave la van a pensar de una. De una van a identificar la entidad y de una se van a dar cuenta que hay algo ahí que no pertenece a esa entidad, que pertenece a otra cosa. Entonces les va a salir bien. O sea, esa es la idea. O sea, conociendo la normalización ya ustedes arman bien las tablas. No necesitan armar la tabla y después probarla. ¿Se entiende, no es cierto? Bien, muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, lo que vamos a aprender hoy, ¿sí? Lo que vamos a repasar hoy, es un lenguaje que se utiliza para interactuar con gestores de base de datos. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dije que este tema había evolucionado, este tema de las bases de datos había ido evolucionando?
¿tá? Desde la provisión que hace el sistema operativo de administración de memoria secundaria, que es la memoria que no existe el apagado, digamos, es la memoria donde se guardan los datos que sobreviven en el tiempo, ¿tá? Al sistema de archivos, que es lo que provee el sistema operativo como mecanismo para administrar esa memoria secundaria, y que la mayoría de los programas se encontraban siempre con los mismos problemas de gestión de datos. ¿Sí? O sea, el tema de guardar eficientemente esos datos en el disco, encontrarlos rápidamente, ¿sí? Gestionar el tema de que cuando un dato se va no quede hueco, ¿sí? O que ese hueco se vuelva a aprovechar para otra cosa y no se desperdicie el espacio. Ese tipo de problemas son problemas comunes de todas las gestiones de base de datos en general. ¿Sí? No es un problema que atañe a un programa específico. Es independiente del modelo de datos, es independiente de qué es lo que estén guardando, de todo. Entonces, ¿qué ocurrió? Se hizo un software especializado en la gestión de datos. ¿Sí? Con ese software especializado en la gestión de datos, yo le cargo el modelo de datos a ese software y ese software me maneja toda la administración de la memoria secundaria. ¿Sí? Ese software es el que se llama gestor de base de datos. ¿Sí? O le dicen habitualmente base de datos, secas. ¿Sí? Pero en realidad recuerden que es un gestor de base de datos. ¿Sí? La base de datos en sí es, por un lado, el diseño que ustedes hacen y por otro lado, los datos guardados en el disco también son la base de datos. ¿Sí? El gestor, el programa que está en el medio, es el que se encarga justamente de que esos datos reflejen la base de datos que ustedes armaron. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende bien la idea? Bien, muy bien. Entonces, habiendo programas que gestionan bases de datos, inmediatamente después se estandariza una forma de comunicarse con estos programas. El hecho de tener un lenguaje estándar para comunicarse con estos programas hace que sea más fácil para un programador organizar una base de datos, porque no tiene que estar aprendiendo cuestiones específicas de cada gestor. ¿Sí? Teniendo una noción general de este lenguaje, puede administrarse bien con cualquier gestor de base de datos. ¿Ah? Arquitecturas de gestores de base de datos hay muchas. Hay gestores de base de datos que son tan sencillitos como ser una colección de funciones y procedimientos, ¿ah? Que ustedes conectan con su programa y después lo llaman. ¿Ah? ¿Vieron los procedimientos que hicimos la otra vez? Que después vamos a profundizar más. Bueno, en vez de hacerlo yo al procedimiento, me traigo uno hecho ya por alguien más, lo conecto y lo uso directamente. ¿Ah? Y esos procedimientos, digamos, implementan el gestor de base de datos. Ellos a su vez abren los archivos y guardan los datos en archivos. ¿Ah? Hay gestores de base de datos que son tan sencillos como eso, y hay gestores de base de datos que son servidores directamente, que corren en una máquina y al cual uno se conecta por la red y les pide datos. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? En la práctica ustedes van a usar un gestor de base de datos que se llama SQLite, que es como lo primero que dije, es una librería que se conecta, que se puede conectar desde un programa y con el cual se puede interactuar. ¿Ah? ¿Sí? Pero también se podrían comunicar con un gestor de base de datos grande, como puede ser un Postgre, como MySQL, ¿sí? Y podrían utilizar el mismo SQL que van a aprender con este chiquito. El lenguaje se llama así, SQL, ¿sí? Standard Query Language, ¿sí? O lenguaje estándar de consulta. Es un lenguaje, no es exactamente un lenguaje de programación, es un lenguaje de descripción de base de datos. ¿Bien? Es un lenguaje formal, parecido a un lenguaje de programación formal, ¿ah? Y que tiene una onda más parecida o responde más a un paradigma declarativo que a un paradigma imperativo. ¿Sí? O sea, es más de la onda de yo le digo a la base de datos lo que quiero y la base de datos me lo hace. O sea, yo programador no le digo cómo hacer las cosas al gestor. Yo al gestor le digo qué es lo que quiero y el gestor lo hace. ¿Se entiende, no es cierto? Esa impronta. Mi relación con el gestor de base de datos no es yo no le voy a dar órdenes para decirle qué es lo que quiero que haga. Yo lo que voy a hacer es
decirle qué es lo que quiero y él lo hace. O sea, la diferencia está en la forma. Yo no le voy a estar diciendo al gestor de base de datos cómo hacer las cosas. Yo le voy a estar diciendo qué es lo que quiero que haga. Él va a hacer lo que yo le pida que haga, ¿sí? Pero el cómo lo maneja él. Justamente ahí donde está el valor del gestor. Si no, no haría falta gestor, si no, programaría todo y listo. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro? Bien, muy bien. Nosotros no vamos a estudiar todo SQL. SQL es muy grande, ¿sí? Todo enorme. Pero sí vamos a estudiar dos o tres cosas importantes. La primera, vamos a ver cómo se hace en SQL para pedirle al gestor de base de datos que nos cree una tabla. ¿Sí? Y después vamos a ver cómo pedirle al gestor de base de datos que agregue registros en una tabla, elimine el registro de una tabla, modifique el registro de una tabla. Y el más importante de todos, de cómo le vamos a pedir al gestor de base de datos que combine los datos de una o más tablas y nos lo muestre. Porque obviamente, si hicimos una base de datos, ¿para qué? Para guardar datos y después los vamos a querer ver a los datos. Entonces, una de las partes más importantes es cómo le consulto al servidor de base de datos por los datos. Que no solamente me traiga los datos crudos, sino que permita, de alguna manera, decirle yo al gestor cómo quiero ordenar los datos. ¿Ya? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro? Entonces, eso último justamente es lo que se llama query, ¿sí? O consulta. ¿Ya? De ahí viene el nombre, ¿sí? Standard Query Language. Eso último es la consulta. ¿Cómo le consulto al servidor de base de datos por los datos que tiene guardados? ¿Ya? ¿Bien hasta acá? Bueno, SQL, parecido a Pascal, tiene primitivas. ¿Sí? Tiene palabras primitivas. Tiene identificadores y tiene constantes. ¿Ah? Una palabra primitiva puede estar escrita en mayúscula o en minúscula. ¿Ah? Y es lo mismo para SQL, igual que en Pascal. Las sentencias en SQL, igual que en Pascal, terminan con punto y coma. Si no ponen punto y coma, no termina la sentencia. ¿Ah? Otra cosa que tiene en común con Pascal. ¿Ah? Un identificador en SQL tiene que empezar con una letra y tiene que seguir con letras, números o guiones bajos, igual que en Pascal. Pero hay una diferencia. En SQL está permitido, usando comillas dobles, escribir un identificador con cualquier forma. O sea, se puede hacer un identificador que tenga espacio, que empiece con números, que distinga mayúscula de minúscula. ¿Sí? O sea, que le podemos poner un nombre de lo más loco a una tabla o a un campo, ¿sí? Y SQL lo acepta, pero si van a hacer eso, tienen que cerrarlo entre comillas. Mi primera recomendación es que no hagan eso. Usen identificadores simples. ¿Sí? Pero si lo necesitan, lo pueden hacer. Cerrando entre comillas dobles. ¿Ah? Y después hay constantes. En SQL hay constantes igual que en Pascal. Un número, por ejemplo, es una constante, se puede escribir directamente. ¿Sí? Y un string, un texto, se escribe encerrándolo entre comillas simples, no dobles, dobles para los identificadores. ¿Bien hasta acá? ¿Siguen? Esas son las reglas más importantes. Las primitivas, create table, ¿sí? Create table, es bastante evidente para decirlo, ¿sí?
Crear tabla. A continuación, el identificador con el que vamos a darle el nombre a la tabla. Recuerden, si es simple, lo pueden escribir directamente. No es sencilla mayúscula y minúscula. Lo mismo si lo escriben en minúscula o en mayúscula. ¿Sí? Pero si lo encierran entre comillas, sí es sensible a mayúscula. Cuidado. Mi consejo, a ver, que están aprendiendo, es no lo hagan. ¿Sí? Usen el identificador de símbolos. Persona. Pueden escribirlo en mayúscula, en minúscula, con la primera letra en mayúscula. No pasa nada. ¿Ah? Mientras no usen comillas, no hay problema. ¿Ah? Abren paréntesis. Y ahora adentro va la lista de campos. Para cada campo vamos a indicar un nombre y un tipo, un dominio. ¿Sí? ¿Qué tipo de datos trabajamos? ¿Qué tenemos en base de datos? Integer, real, text. Son los más comunes. ¿Ah? Parecido a Pascal. Text es importante porque es texto libre, ni siquiera tiene un límite. ¿Ah? Después hay variantes como el varchar, que tiene un límite que se pone entre paréntesis, por ejemplo 20. Quiere decir un texto de hasta 20 caracteres. ¿Ah? ¿Por qué es importante? Porque si sabemos que es un texto corto, conviene usar varchar porque es más eficiente de guardar en la base de datos. ¿Sí? Mientras que si es un texto que no sabemos qué longitud va a tener, nos conviene usar texto. ¿Sí? ¿Siguen? Sigo abajo, pero igual que en Pascal les conviene intentar, les conviene seguir un ordenamiento que sea cómodo a la vista. ¿Sí? Cada campo separado con coma del anterior. Primero el nombre, después el tipo. Primero el nombre, después el tipo. ¿Sí? DNI de tipo íntegro, es un número. ¿Sí? Apellido de tipo text, nombre de tipo text. ¿Sí? Fecha de nacimiento. De tipo date. En base en SQL existe, es nativo el tipo date, que almacena una fecha. ¿Ah? ¿Está bien? Vamos a ponerle la clave primaria también. Ya acá mismo pueden decidir cuál es la clave primaria de la tabla. Y ya le pueden decir al gestor de base de datos, pongan esto como clave primaria. En este caso vamos a usar el DNI. Fíjense que no es el padrón nacional, ¿sí? Es una base de datos pequeña con un grupo de personas donde la probabilidad de que haya dos DNI iguales es muy baja. Por eso decidí usar como clave el DNI solo. Si fuera una cosa grande, yo tendría que decir, bueno, tomo el sexo de la persona también y pongo el DNI sexo. ¿Sí? Bien.
Ahí se paran con coma, acá atrás del primary key. Si la clave es compuesta, si tiene más de un campo, agregan los campos que faltan ahí. Bien, y ahí se crearon la primera tabla. ¿Ah? Vamos a crear otra tabla más chiquitita, porque ya vamos a trabajar en tercera forma normal. ¿Sí? Así que los teléfonos los vamos a guardar en otra tabla. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Lo puedo guardar? ¿Se vio ahí? No. Se ve perfecto. ¿Vieron por la clase grabada de la semana pasada? ¿Y se entendió bien? No había mucho, no lo revelaba mucho. ¿No? Lo voy a hacer traer la sábana para la próxima. Vamos a colgar sábana por allá atrás para que no lo vea bien. Bien. ¿Sí? Acá los teléfonos son bastante largos. Podría pasar en algún caso que el integer quede corto. Algunos gestores de base de datos tienen el concepto de entero largo, o big-int, ¿sí? Para números mucho más grandes. ¿Sí? O pasarlos, pero bueno, en la práctica practicarán con números más cortitos. ¿Sí? Tiene big. ¿Ah, usan big-int? Sí. Ah, ¿tienen big-int? Ah. Sí. Entonces les pongo big-int acá también. El integer va hasta 4.000 millones, más o menos. 4.000 millones son 9, 10 cifras. 9 cifras. Hasta 9 cifras es seguro. Pasando las 10 cifras ya no es seguro el integer. Ya aquí. No me acordaba si es secular y se portaba bien. Se porta. Mira, mira. El big-int utiliza 64 bits. ¿Sí? Esos son un número muy grande. ¿Sí? Hasta el trillón creo que llega. Entonces no van a tener problema. Tiene que ser muy largo el número de teléfono para que no entre ahí. Muy bien. Vamos a trabajar en tercera forma normal. Entonces, los teléfonos los vamos a guardar en una tabla aparte. ¿Sí? Para cada persona que tiene un teléfono ponemos el DNI de la persona y el teléfono. ¿Sí? Si una persona tiene 2 teléfonos, podemos repetir. ¿Ah? Fíjense que esta tabla no tiene clave primaria. ¿Sí? Lo único que hay que cuidar es no cargar el mismo teléfono 2 veces a la misma persona. Eso estaría en contra de la primera forma normal. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Insert into. ¿Sí? Primitivas de SQL que sirven para agregar registros a una tabla. ¿Ah? Lo que tenemos que indicar a continuación, entre paréntesis, es el nombre de los campos que queremos insertar. ¿Por qué? Porque el orden de la fila no es relevante. Como el orden de la fila, como el orden de las columnas no es relevante, ¿sí? Nosotros ahora vamos a indicar el orden en que vamos a cargar los datos. ¿Ah?
que no tiene por qué ser el mismo ni que lo declaramos antes cuando armamos la tabla. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces hay que indicar la lista de columnas ahora. ¿Qué vamos a cargar nosotros? Vamos a cargar DNI, apellido, nombre y fecha de nacimiento. ¿Ah? Lo tengo que repetir, porque a lo mejor podría haberlos cargado en otro orden. Podría haber puesto, no sé, apellido, nombre, DNI, fecha de nacimiento. O en el orden que yo quiera. ¿De qué depende? Depende de cómo los haya ordenado después, acá. Valores. Ahora vamos a indicar los valores. Los valores se indican entre paréntesis en el mismo orden que hay arriba. Por ejemplo, no sé, 25, 748, 214. La constante, que es un DNI. ¿Ah? Apellido. ¿Cómo es tu apellido, Gonzalo? Ortega. Ortega. El DNI falso, ¿eh? No importa. Ortega. Nombre, Gonzalo. Presten atención a los detalles. Cada campo se separa del otro con coma. Las constantes de texto van entre comillas simples. ¿Sí? La constante de fecha también va entre comillas simples. Y lleva un formato no ambiguo, que es año-mes-día. ¿Ah? El año 4 cifras, el mes 2 cifras, si tiene una sola le ponen un 0 adelante, el día 2 cifras, si tiene una sola cifra le ponen un 0 adelante. Siempre es así. Probablemente si lo escriben de otra manera la base de datos igual lo entienda. Pero si quieren estar seguros de que todos las van a entender, escriban algo así. ¿Ah? ¿Qué día naciste, Gonzalo? 19, Sí. 06, 01. Me quedé largo con tu número de DNI, ¿no es cierto? Me quedé corto, digo, bastante más que eso. No importa los DNI. Son un dolor de cabeza, de hecho. Como voy a escuchar. ¿Eh? Como voy a escuchar. Sí, más o menos. Sí. Bueno. Podría terminar acá si solo quisiera insertar a él. ¿Ah? Lo vamos a insertar a alguien más, entonces seguimos. Ponemos coma acá y seguimos con otro. ¿Sí? $30,215,188. ¿Cómo es tu apellido, Leslie? Nielsen. Christensen. ¿Cómo? Después de... ¿Llegás a leer algo de ahí? ¿Sí? ¿Se ve? ¡Qué vista! Yo si estuviera ahí no vería nada. Bueno, Nielsen, Christensen, Leslie. ¿Y cuándo naciste, Leslie? El 4 de diciembre de 2002. ¿Ah? ¿Saben por qué la fecha hay que escribirla así? En inglés lo dice en el Si vos no, eso no es ni inglés ni castellano, eso es universal. Es de grande a chiquito, primero el año, después el mes, después el día. ¿Sí? El problema es esta fecha. ¿Sí? Esta fecha, en general para las culturas latinas, ¿sí? Para los que usamos locales latinos, eso es 5 de julio. ¿Ah? En anglosajón esto es 7 de mayo. ¿Ah? Y esto es muy complicado. ¿Ah? O sea, mucha confusión puede venir por acá. ¿Sí? Para un yankee esto es 7 de mayo.
para nosotros esto es 5 de julio. Esto no hay duda. ¿Ah? No habría duda igual, bueno, con la del ESMI podría pasar. Yo pongo 4/12, 2002, ¿sí? Podría ser 4 de diciembre, podría ser 12 de abril. ¿Ah? Con aquella no hay duda, pero con esta sí. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se evita cualquier duda? Escribiendo la fecha así. Ahí no importa cómo, no importa qué base de datos vayan, eso es todo. Bueno. ¿Alguien se anotó estos numeritos? Porque me los voy a olvidar yo. 45, 548, 214, ¿no? Y el otro es 30, 215, 188. Los teléfonos también son falsos, ¿sí? ¿Cómo es el prefijo? Ah, perdón, confundí con Tamara. Vos vivís acá, ¿no? ¿En Cochea? El link, sí. La madre de la Dulce. ¿Pero qué tiene? El mismo prefijo que acá, ¿no? Sí. No, pero me confundí con Tamara, porque el fiscal vive en la Bolivia Dulce. no 261. Sí. Digo, por poner una. No, pero no importa. Ahí son de 3 teléfonos. ¿Ah? 2 son de Gonzalo. Y el otro es de Leslie. Leslie podrá tener ninguno. O podrá tener 2, podrá tener 3, podrá tener 4. ¿Sí? Lo mismo Gonzalo. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Por eso tratando de hacer la forma normal, o sea, está bien hecho. En la base de datos, los datos se guardan por única vez. Después sería muy molesto, ¿sí? Si yo tuviera que acordarme el número de teléfono de Gonzalo, el número de DNI de Gonzalo para poder ir a consultar el número de teléfono de Gonzalo. Eso lo resuelve la base de datos y pongo cómo. ¿Se entiende, no es cierto? Bien. Ahora, ¿sí? ¿Cómo modificamos un registro? Para modificar un registro, y esto es muy importante, tenemos que identificarlo. ¿Sí? Para identificarlo, normalmente hay que usar la clave. Y si no hay clave, hay que usar todos los datos de la columna para identificarlo. ¿Está bien? Entonces,
¿cómo se identifica en SQL un registro? Con una cláusula que toma una expresión booleana, de por sí o por no, que devuelve verdadero cuando es el registro correcto y devuelve falso cuando no es el registro correcto. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos a ajustar. Póngale que cargué mal el nombre de Leslie y le puse mal. ¿Tenés segundo nombre, Leslie? Ahí está. Yo puse Leslie solo hoy y ahora le quiero cargar el segundo nombre porque no lo sabía la primera vez. Entonces vamos a modificar el registro de Leslie en la base de datos. ¿Sí? Vamos a decir que el nuevo nombre de Leslie es Leslie Sofía. ¿Sí? Para eso se usa el update. Update persona. Vamos a actualizar la tabla persona. ¿Sí? Set. Si quisiera cambiar más cosas, coma, apellido igual tanto, coma, fecha igual tanto, coma. Esto es muy importante. Si yo cortara la instrucción acá, la base de datos asume que quiero hacer esta actualización para todos los registros. Con lo cual, si yo cortara la instrucción acá, todos se llamarían Leslie Sofía. Todas las personas de la base de datos se llamarían Leslie Sofía. Cuidado con eso, es peligroso. ¿Ah? No, vamos a indicarle con la cláusula where, donde en inglés where, ¿sí? Y con una expresión booleana vamos a identificar unívocamente el registro que queremos cambiar. En este caso, la entrada de Leslie, ¿sí? Entonces vamos a decir donde DNI, la identificamos por clave. DNI es igual a 3215 188. Si ponemos where y la clave, si es una clave compuesta con AND, ¿sí? Tal parte es igual a tanto, AND, tal otra parte es igual a tal otra cosa, AND, tal otra parte es igual a tal otra cosa, ¿sí? Con la clave y, ¿no? La expresión lógica y unimos, ¿sí? Y identificamos unívocamente un único registro. Esto cambia un solo registro, el de Leslie. ¿Ah? Si yo me equivoco en el where o pongo un where demasiado abierto, cambia todos los registros. ¿Ah? Y si lo pongo demasiado cerrado o llego a meter en un documento que no existe en la base de datos, no va a modificar nada. Va a decir que no cambió ningún registro porque no encontró ninguno que quepa. ¿Se entiende, no es cierto? Ninguna de esas condiciones son errores. No para el gestor de base de datos, para nosotros sí podría ser un error. ¿Se entiende, no es cierto? Si hacer un update sobre un registro que no existe, la base de datos no te lo da como errores. Simplemente te dice que cambió 0 registros, diciéndote no encontró ninguno que cumpla con tu criterio para modificar. ¿Ah? ¿Se entiende, no? Lo mismo, el mismo problema tenemos cuando vamos a eliminar. Para eliminar un registro de la base de datos tenemos que identificarlo con seguridad. Si no, borraríamos algo que no es. ¿No? Delete from teléfono. ¿Ah? Si yo lo corto ahí, me borra todos los teléfonos. ¿Cómo hacemos para que no borre todos los teléfonos? Otra vez, where DNI igual 25748 14 and. Si lo corto acá, ¿qué va a pasar si lo corto acá? Me borra todo el
Muy bien, exactamente. Borra todos los teléfonos de Gonzalo. Quiero borrar uno de los dos teléfonos de Gonzalo. ¿Cuál? No los anoté, así que no importa. ¿Eh? Ah, los tenés. ¿Esa qué cosa? ¿Qué es ¿Viste? Previsor. Ah, no, le saqué foto de la pantalla del ángulo. No importa. Vale para el ejemplo, ¿sí? Si Gonzalo no tenía ese número de teléfono, no va a borrar nada. Si Gonzalo tenía ese número de teléfono, va a borrar el registro que tiene ese número de teléfono. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Bueno. ¿Qué es lo importante? Tanto el delete como el update necesitan cláusula web para identificar a qué registro queremos cambiar. ¿Podemos cambiar más de un registro de una? Sí. Si lo hacemos con cuidado, podemos. Incluso podríamos cambiar todos los registros de la base de datos si quisiéramos, en una sola llamada update, pero lo tenemos que hacer con mucho cuidado. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Podemos hacer referencia a nombres de otras columnas o a la misma columna. Podríamos, por ejemplo, sumarle uno a un campo en la base de datos para todos. Update, tabla, set, campo igual campo más 1. Sin huevo. Y eso haría que ese campo pase a valer uno más en todas las personas, por ejemplo. ¿Se entiende, no es cierto? Todos los registros. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Es muy potente SQL en ese sentido. ¿Ah? La instrucción más potente de todas es la que vamos a ver ahora, el select. El select es la sentencia que nos permite preguntar datos y que la base de datos nos devuelva los datos. ¿Ah? Normalmente el gestor de base de datos retorna los datos en la línea de órdenes como lo van a usar ustedes, lo retorna para que los vean en pantalla. Pero si no, también pueden venir guardados en variables o en estructuras para que después los puedan usar desde los programas o hacer lo que quieran con ellos. ¿Ah? O sea, en eso son muy versátiles. ¿Sí? Por lo pronto, vamos a verlos en pantalla los datos, nada más. ¿Ah? Entonces, el select. Lo primero que distingue, ¿sí?, es qué es lo que quieren mostrar. Lo que quieren mostrar pueden ser campos de una tabla, pueden ser constantes, pueden ser combinaciones de campos de una tabla, pueden calcular cosas usando expresiones, pueden poner lo que quieran. Lo importante es que separado con coma tienen que decir todos los campos que ustedes quieren ver, que no son necesariamente los campos que tiene la tabla. ¿Sí? El select crea, de hecho, una tabla virtual. Crea una especie de tabla virtual que sirve solamente para el select, que puede coincidir o no con la tabla real. ¿Se entiende, no es cierto? Por ejemplo, yo ahora quiero ver las personas, pero solamente quiero ver el apellido y el nombre, no me interesan los demás datos. Entonces voy a crear una tabla virtual donde solamente salen el apellido y el nombre. ¿Ah? Además quiero ver primero el nombre y después el apellido. Acá es donde le doy relevancia al orden de las columnas, que no la tienen. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en el momento que hago el select es donde yo decido realmente qué orden las quiero ver. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? No me importa cómo lo guarde la base de datos. Al final lo que termina importando es cuando yo pregunto en qué orden las quiero ver. Ahí no me importa. ¿Se entiende, no es cierto? From persona. Acá estoy diciendo de qué tablas quiero consultar. ¿Ah? ¿De qué tablas quiero consultar? Yo quiero consultar nombre y apellido para cada uno de los registros de la tabla persona. En el ejemplo que veníamos haciendo esto va a retornar dos filas. Dos filas va a retornar. ¿Sí? Una fila para Gonzalo y otra fila para Leslie. En una fila va a decir
usar Ortega y en otra decir Leslie Sofía Christensen, Nielsen Christensen, perdón. Memoria malísima, perdón. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Lo podemos limitar diciendo no quiero ver todos los registros, quiero ver algunos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué primitiva puedo usar para decir eso? ¿Qué les parece a ustedes? Sin que yo les diga, ¿cuál es? ¿Cómo se limitan los registros? ¿Cómo digo yo? Aplicarle la sentencia a un registro específico y no a todos. Muy bien. Como se hacía en el array, se hacía en el DL con el web. Exactamente. Yo acá podría poner DNI igual 30.215.628 para ver el registro de Sofía. Pero también podría ser algo más interesante, como por ejemplo poner fecha de nacimiento menor que ¿sí? Y me saldrían los que son millennials de ustedes, los que nacieron antes del 2000. Ninguna. Son los hijos, cada uno de nosotros. ¿Vos, Matías? Bueno, si Matías se subiera a la tabla, me saldría. ¿Ah? Todo el que nació antes del 1 del 1 de 2000 sale. El que nació después del 1 del 1 de 2000 no sale. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes pueden combinar distintas, pueden hacer cuentas, pueden decidir mostrar las cosas de una manera o de otra. ¿Sí? Fíjense. Quiero mostrar el nombre y el apellido, pero los quiero mostrar apellido, coma, nombre. En un solo campo, no en dos campos como está guardado. ¿Sí? Está guardado separado como corresponde. Pero ahora para mostrarlo, ponle que voy a escribir una carta o voy a hacer algo, necesito mostrarlo de esa manera. ¿Sí? Debería decir, por ejemplo, Nielsen Christensen, coma Sofía. ¿Sí? Coma Leslie Sofía, perdón. ¿Sí? Entonces construimos eso en un momento. ¿Ah? Fíjense. Apellido. Ahí dice as, ¿sí? Para que lo haga preguntar porque no se ve. ¿Sí? Y el campo se llama AIN, apellido y nombre, AIN, AIN, ¿sí? Estoy construyendo un campo nuevo a partir de los campos que están en la tabla. Directamente al hacer la consulta. Esto es otra cosa muy potente. ¿Ah? O sea que yo puedo tener unos datos guardados y puedo mostrar otros datos. Yo no tengo, por ejemplo, la edad, pero la podría calcular. Entonces podría decir, bueno, la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento va a ser edad. Y mostraba la edad de la gente. Obviamente cuando pase la fecha de cumpleaños la edad va a cambiar. ¿Sí? Creo que tenían algo así en otro artículo, ¿no? El extract year, no me acuerdo si tenía. Bueno, un lindo ejercicio. Sacar la edad, ¿sí? Estando las fechas. ¿Ah? Sí. ¿Lo tienen, no? Sí, bueno, parecía que se lo hacía hacer yo. ¿Ah? Y finalmente lo más potente de todo. Yo quiero ver no un número de teléfono, pero lo quiero ver al lado del nombre de la persona, no del DNI. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a combinar tablas. ¿Sí?
¿Sí? Vamos a combinar tablas. Vamos a pedir al CEDES que nos combine las tablas. ¿Sí? Bueno, como vamos a trabajar con más de una tabla, el nombre del campo ahora no lo podemos dejar solo. ¿Por qué? Porque podría haber un campo, podría haber un nombre de campo que esté usado en dos tablas. Acá, por ejemplo, nos pasa eso con el DNI. ¿Sí? No nos pasa eso con el DNI porque en la tabla de teléfono le puse persona, ¿no? No le puse DNI. Bueno, zafamos. Pero podría pasar que se llame igual en las dos tablas, algo se llama igual en las dos tablas. Entonces tenemos que decir de qué tabla, ¿sí? Y qué campo. Entonces, y se lo leo porque no se entiende, ¿sí? Persona, punto, apellido. Persona, punto, apellido. El punto quiere decir de la tabla persona, el campo, apellido. Cuando trabajamos con una tabla sola no hacía falta escribir esto. Pero ahora que vamos a trabajar con dos tablas, hay que decir de qué tabla, a qué tabla me refiero. ¿Ah? Persona, punto, nombre, teléfono, punto, número. Y a este último le cambio el nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en mi tabla virtual a mí me gusta que los campos sean apellido, nombre y teléfono. ¿Ah? Si no, quedaría apellido, nombre y número. ¿Número de qué? ¿Ah? Entonces le cambio el nombre al campo. Digo que este campo quiero que se llame teléfono, no quiero que se llame número. De ahí viene el as. El as es para eso. Hoy lo usamos más temprano también. ¿Ah? Entonces, con eso le cambiamos el nombre a un campo. Cualquier campo se puede llamar de otra forma con clase. ¿Sí? Cuando yo pido una consulta de dos tablas, lo que hace la base de datos es darme un producto cartesiano de las dos tablas. ¿Qué quiere decir eso? Me machea todos con todos y me da la lista completa. ¿Sí? Si yo tengo una tabla que tiene 3 elementos y tengo otra tabla que tiene 4 elementos, ¿sí? Me va a dar una tabla de 2 elementos. Este con este, este con este, este con este, este con este, el segundo con el primero, el segundo con el segundo, el segundo con el tercero, el segundo con el cuarto, el tercero con el primero, el tercero con el segundo, el tercero con el tercero, el tercero con el cuarto. ¿Ah? Eso es lo que haría la base de datos. Son muchos registros y la mayoría de ellos no tienen sentido. ¿Ah? O sea, ¿por qué quiero ver yo? En este caso yo vería, teníamos 3 teléfonos y 2 personas. ¿Sí? Así que veríamos 6 registros. ¿Ah? ¿Está bien? Veríamos 3 veces a Leslie con los 3 teléfonos y 3 veces a Gonzalo con los 3 teléfonos. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. ¿Ah? Hay algunos de esos registros que tienen sentido y hay otros que no tienen sentido. ¿Cuáles son los que tienen sentido? Los que tienen sentido son donde sale Leslie con los teléfonos de Leslie y donde sale Gonzalo con los teléfonos de Gonzalo. ¿No es cierto? Los demás no tienen sentido. Entonces, con el lugar tenemos que filtrar y dejar solamente los que tienen sentido. ¿Cuáles son los que tienen sentido? Aquellos donde persona.dni es igual a teléfono como persona. ¿Ah? Gonzalo va a salir 2 veces porque tiene 2 teléfonos. Leslie va a salir una sola vez porque tiene un solo teléfono. Y si estuviera cargada una persona que no tiene teléfono, no sale en esta lista. ¿Se entiende, no es cierto?
¿Queda claro? Pero ¿cómo va a salir? Bueno, va a salir Ortega, Gonzalo y su primer teléfono. Después sale de nuevo Ortega, Gonzalo y su segundo teléfono. Y después sale Nielsen Christensen, Leslie Sofía y su teléfono. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? El orden también lo podemos controlar. A lo mejor a nosotros nos interesa el orden. ¿Ah? Y se acuerdan que el orden de la fila no es relevante. Entonces nosotros en el CV podemos controlar y decir, bueno, ¿cómo lo queremos ordenar? ¿Lo queremos por orden alfabético de la gente? Bueno, perfecto, lo vamos a indicar. Después del lugar, order by, otra primitiva de SQL que nos permite decir cómo lo queremos ordenar. Acá, separado por comas, los campos, ¿sí?, por los que queremos que se ordene. ¿Ah? También podemos indicar si lo queremos ascendente o descendente. ¿Sí? Porque el te lo ordena ascendente o descendente. Por defecto todo se ordena en forma ascendente. ¿Ah? Entonces acá si ponemos apellido, persona.apellido, coma, persona.nombre, hace lo que queríamos. Ordena alfabéticamente. Primero por apellido, después por nombre. Si hay dos personas que tienen el mismo apellido, las ordena por nombre, alfabéticamente. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Ahí estamos seguros que Leslie va a salir arriba. ¿Ah? Y después va a salir Gonzalo 2 veces y no sabemos en qué orden. O sea, no sabemos qué teléfono va a salir arriba y qué teléfono va a salir abajo. Si eso nos interesa, tendremos que agregar otra cláusula más lo que hay, diciendo, por ejemplo, el teléfono menor arriba. ¿Ah? O el teléfono que tiene tal característica arriba. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro? No me acuerdo si lo enseñábamos en John. ¿Sí está enseñado? Se lo voy a aclarar. Es otra manera de escribir lo mismo. Y otra cosa importante que les doy a nivel práctico son aliases, que acá no los puse. ¿Sí? Para no escribir en todos lados persona, punto, teléfono, punto, podemos hacer aliases. O sea, podemos cambiar los nombres de las tablas para la consulta. Eso se hace acá. Podemos escribir persona, P, teléfono, P. A partir de haber hecho esto, ahora no necesito escribir persona.apellido. Puedo escribir P.apellido. Y acá puedo poner P.nombre. Y acá puedo poner T.número a teléfono. ¿Sí? Y acá puedo poner P.dni. Y acá puedo poner T.persona. Y acá P.apellido. Y acá P.nombre. Queda más cortito. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque el nombre de la tabla es relevante en toda la base de datos, pero en la consulta, por ahí, con una sola letra podemos identificar una tabla y ya está. ¿Sí? Y es más corto para escribir. ¿Está bien? ¿Se entendió, no es cierto? Y una nomenclatura nueva para escribir esto, ¿sí?, es utilizar la primitiva join, que queda un poquito más claro, porque esto tienen que entenderlo, esto del producto cartesiano y eliminar las filas que no nos interesan. ¿Ah? O sea, lo tuvimos que repasar y lo tuvimos que ver y entenderlo. ¿Ah? El join es una manera más intuitiva de escribir lo mismo.
escribí from persona P, teléfono T. Y después con el where filtré. Acá no filtro con el where, sino que utilizo la llamada join, que quiere decir unido con, en inglés, unido con, ¿sí? Persona P unido con teléfono T on. ¿Cuál es el campo de unión? ¿O cuál es la condición de unión? La condición de unión es que el DNI de la persona coincida con el DNI guardado en la tabla de teléfonos, ¿sí? El campo persona. Es lo mismo, es equivalente a la otra. Nada más que esta puede sentir un poquito mejor. Y porque además esta es la entrada para los otros joins más complicados que nosotros acá ya no estudiamos. Hay otras formas de join más complejas que acá no estudiamos. El join externo, ¿sí? Por izquierda, por derecha, doble. No lo estudiamos. ¿Sí? Pero bueno, como lo vi en la práctica, también quería que lo vieran acá. Bueno, chicos, creo que eso es lo más importante de SQL. ¿Tienen dudas o preguntas? Lo van a tener que practicar. Si lo practican, lo van a terminar de entender bien. ¿No? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? ¿Algo que podría preguntar a alguien que después la va a ver grabada en la clase? ¿Que se les ocurra a ustedes? ¿No? Bueno, creo que cubrimos todo. No sé si estamos en horario. Queda un ratito más. Bueno, no sé si quieren aprovecharlo para practicar.